12, que tiene como título La buena batalla de la fe. Amén. Si lo han encontrado, pueden decir amén. Vamos a leer desde el 12 hasta el versículo 15. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al Señor Jesús. Dando un aplauso, nos podemos sentar. Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, el tema de hoy lo he titulado ¿Cómo ganar la carrera de la fe? Quiero leerles un capítulo de la Biblia, de la Nueva Traducción Actual, que está en Santiago capítulo 1. Lo voy a leer. Dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la ha dado a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Amén. Bueno, nosotros para hablar de la fe es tan fácil, ¿cierto? Es tan fácil decir yo tengo fe y yo creo. Pero el momento de aplicarla es tan difícil, porque como seres humanos nos desesperamos, nos angustiamos y queremos ver una respuesta inmediata en nuestra vida, ¿cierto? Pero resulta que Dios ejercita nuestra fe por medio de las pruebas, las tribulaciones. Como dice en Romanos capítulo 5, del verso 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces es necesaria las pruebas y las tribulaciones en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros decimos, no, pero es que estamos en la iglesia, somos cristianos, nada me va a pasar. Pero resulta que estas pruebas, estas tribulaciones, Dios las permite para fortalecer y ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en lo que Dios hará, aunque no lo veamos todavía. Amén. Quiero que veamos varios ejemplos de la Biblia a través de hombres y mujeres que tuvieron fe y a causa de esta fe pudieron alcanzar la promesa que Dios les hizo un día. Quiero hablar primeramente de Abraham. Abraham se constituyó como el padre de la fe, ¿cierto? Todos conocemos esta historia de que Dios le hizo una promesa a Abraham en su vejez de que sería padre de ¿qué? De muchedumbre, ¿cierto? Y ella estaba avanzada en edad, lo mismo que su esposa Sara. Y cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, él tuvo fe en Dios, ¿cierto? Él tuvo esa certeza de que Dios iba a cumplir, aún no lo sabía cómo, porque Dios en su magnificencia, Él nos sorprende cada día con lo que hace. Entonces Abraham actuó por medio de la fe.
Y Dios le concedió su hijo, ¿cierto? Le concedió la promesa que fue su hijo. Pero entonces vemos que cuando Dios le pide a Abraham su promesa y le dice a Abraham, necesito que me entregues tu hijo. ¿Ustedes cómo creen que se sintió Abraham en ese momento? Triste, ¿cierto? Porque uno dice, uy, pero es que me dio la promesa y me la va a quitar. Y ahí es donde uno no entiende los planes de Dios y los propósitos de Dios. Dice, bueno, yo tengo fe, pero ¿y entonces esto qué pasa? Pero Abraham no dudó en ningún momento en lo que Dios le había pedido y él accionó. Antes de continuar con esto, quiero decirles que para poder activar la fe necesitamos hacer obras, porque la fe sin obras es muerta, ¿cierto? En Santiago capítulo 2, versículo 14, si me lo pueden ayudar a proyectar, por favor. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿cierto? Si nosotros no hacemos obras, la fe es muerta. Necesitamos accionar nuestra fe por medio de las obras. ¿Cómo le voy a decir yo a mi vecino? Sí, Dios provee, Dios te sustenta, Dios te da, confía en Él, pero él en su alacena está pasando hambre, no tiene con qué pagar los servicios, y yo en mi alacena tengo algo que darle, tengo un abrigo que prestarle. ¿Por qué no le voy a ayudar a él para que él pueda accionar esa fe? Porque Dios a cada uno nos dio una medida de fe, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta que la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Entonces sigo con Abraham. Abraham siguió confiando en Dios y él le obedeció a Dios y tomó acción. Tomó a su hijo, se madrugó, tomó la leña, tomó el cuchillo y llevó todos los implementos que se necesitaban para ir a ofrecer el sacrificio. Y aún en medio del camino su hijo le dice, papá, tenemos todo, pero no tenemos el cordero. Pero la fe de Abraham era tan grande que le dijo, sí, hijo, Dios proveerá. Porque él seguía confiando en que así él matara a su hijo, Dios le iba a dar su promesa. No sabía cómo, pero él sabía que Dios lo iba a sostener. Amén. Entonces, ¿qué tan grande es esta fe que tuvo Abraham, cierto? Tanto así que hay que cumplir la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué impresionante uno ser llamado amigo de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos queremos ser llamados amigos de Dios? Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo a pesar de las circunstancias, porque Dios nos prueba a nosotros, si nosotros queremos más la bendición o queremos al proveedor de la bendición, porque muchas veces nos aferramos es a lo que Él nos da, pero no a lo que Él es, y debemos de amar más lo que Él es, porque así se nos acabe todo, así se nos acabe la salud, así no tenemos comida en nuestra alacena, así no tenemos plata para pagar servicios, pero confiamos en Dios, en que Él es el que nos provee. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero continuar con el segundo ejemplo, y ese es Moisés. Moisés le creyó a Dios cuando por medio de una zarza Dios se le presenta a él y le dice que lo va a utilizar como instrumento para liberar al pueblo de Israel. Pero Moisés con temor le dice, Señor, pero ¿y yo? Si yo no sé hablar, si yo no tengo nada para presentarme ante el faraón. Pero es que Dios le dice, no es quién eres tú, no es lo que tú tengas, es con quién vas tú. ¿Y quién iba con él? Dios le prometió que iba con él hasta ante el faraón y no lo iba a dejar avergonzado. Entonces Moisés tomó acción, porque Moisés siendo otro pudo haberse quedado, sí, yo le creo al Señor, pero no, Señor, escoge otra persona.
otra persona que sí sea capaz, otra persona que sí sea capaz de hablar, otra persona que se desenvuelva mejor, ¿cierto? Pudo haberle dado ese privilegio a otra persona, pero él tuvo fe y le creyó a Dios, amén. Entonces, cuando Moisés le cree al Señor, Dios utiliza lo que tengamos en nuestra mano, o lo que tengamos a la mano. ¿Qué tenía Moisés en sus manos? Una vara, ¿cierto? Y Dios utilizó esa vara y con esa vara la convirtió en culebra, en serpiente. Con la vara la extendió y Dios abrió el mar rojo en dos. Porque Dios utiliza lo que nosotros tengamos a nuestra mano. Si tú tienes tu boca, Dios la llenará. Solamente ábrela para que Dios te use y pueda hablarle a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros. Lo que tú tengas a la mano, ponlo a disposición del Señor, porque Dios lo va a usar. Eso es activar la fe. Eso es creerle a Dios. Amén. Entonces podemos ver cómo Dios usó grandemente a Moisés y pudo liberar el pueblo de Israel a través de Moisés. Amén. Otro ejemplo del que yo quiero hablar es de la hija de Jairo. Bueno, más bien me quiero enfocar en Jairo. Él fue en busca de Jesús. Él había escuchado que había un Jesús que sanaba, que había un Jesús que le daba vista a los ciegos, que había un Jesús que sanaba a los sordos, que sanaba a los leprosos, que levantaba paralíticos, ¿cierto? Y la hija de Jairo estaba agonizando en su casa. Y ¿sabe qué me llama la atención de este señor Jairo? Porque él, siendo el principal de la sinagoga, hubiera podido mandar a uno de sus criados y decirle: ve y busca al maestro y tráelo hasta mi casa. Pero no, él se apropió de la situación que estaba viviendo, él se apersonó de esa situación y fue él mismo y buscó al maestro. Fue él mismo y no le importó si el maestro estaba lejos de su casa, si había mucha gente. Él lo único que le importaba era encontrarse con el maestro para presentarle la situación por la que estaba pasando. Así nosotros, hermanos jóvenes, debemos apersonarnos de la situación por la que estemos pasando. Está bien pedir ayuda en las oraciones, está bien decirle a nuestros hermanos que nos ayuden en oración, a interceder por nuestros hijos, a interceder por nuestro hogar, por nuestra vida. Pero qué bueno que tú y yo nos apersonemos de nuestra situación y nosotros mismos sabemos que deseamos encontrarnos cara a cara con el maestro y decirle la situación por la que estamos pasando, porque esa situación por la que estaba pasando Jairo no era nada fácil. Su hija estaba agonizando en la casa, y yo creo que para los que somos padres o los que hemos vivido una situación así, es difícil saber que un familiar está muriendo, ¿cierto? Y él decidió dejarla allá, pero decidió ir a buscar la solución porque tenía fe en que si se encontraba con el maestro y si le decía al maestro lo que estaba pasando, él iba a orar a favor de él. Amén. Entonces, cuando él se le acerca a Jesús y le cuenta lo que está pasando, Jesús le dice: vamos, ¿cierto? Y se dirigen hacia la casa de él. Pero algo extraordinario sucede cuando iban del camino hacia la casa de Jairo. ¿Quién me dice qué sucedió? Los lectores de la Biblia. Algo extraordinario que sucedió en el camino y que hicieron retrasar la llegada del maestro a la casa. La mujer del flujo de sangre, ¿cierto? Y aquí podemos ver otro caso de fe. Hace 12 años llevaba esta mujer sufriendo de flujo de sangre. Y me imagino que era una situación difícil, porque sufrir de flujo de sangre en este tiempo se considera como tener anemia, y eso da dificultad para caminar, da debilidad, da frío, ¿cierto? Se siente como sin ganas de nada. Y el esfuerzo que tuvo que hacer esta mujer para llegar hasta donde estaba el maestro, ¿cierto? Tuvo que esforzarse. Ella creía, pero ella hubiera podido esperar a que pasara el maestro, ¿cierto? Decir: yo espero a que pase y pues si lo puedo tocar, lo tocaré, y si no, pues no, ¿cierto? Pero ella tenía una fe tan grande y tomó acción y dijo: si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana.
Así que esta mujer se metió entre la multitud y fue hasta el maestro y tocó el borde de su manto. Tanto así que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos se reían y decían: pero maestro, ¿cómo así tanta gente que te aprisiona, tanta gente que te está moviendo, y cómo así que alguien te ha tocado? Todos se están tocando. Pero es que cuando nosotros activamos esa fe y cuando le creemos a Él, Dios derrama de su poder. Conmovemos el cielo, conmovemos el corazón de Dios, y sale de Él poder para ayudarnos a nuestro favor, a nuestra solución. Y Jesús dijo: es que siento algo especial, siento que alguien me tocó y de mí salió poder. Era esta mujer que creía con todo su corazón que Jesús podía sanarla. Y es tan especial que cuando nosotros nos acercamos al Señor, recibimos más de lo que nosotros pedimos. Esta mujer se acercó a Él con el fin de ser sana, ¿cierto? Pero en Marcos capítulo 5, versículo 34 dice: y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No solo recibió la sanidad para su cuerpo que la agobiaba hacía 12 años, sino que también fue salva. Porque esto es lo que hace este maestro, esto es lo que hace este Dios, que no solo nos da la salvación, sino que nos sana, nos quita la tristeza, nos da gozo, nos ayuda en toda nuestra adversidad de la vida, porque Dios todo lo hace completo y lo hace perfecto. Amén. Cuando le hago una alabanza a este Dios grande y poderoso. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces, cuando Jairo, me imagino la posición de Jairo, no, angustiado. Aquí el maestro se retrasó con esto que pasó, ¿cierto? Me imagino el estresado porque ya la hija estaba agonizando. Me imagino cómo estaría Jairo en ese desespero, pero Jesús calmado y apacible, como es Dios, porque todo está bajo control de Él, ¿cierto? Él todo lo tiene bajo control. Entonces, cuando ya siguen de regreso a la casa de Jairo, vienen los criados de la casa de Jairo y le dicen: Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir. ¿Cómo se sentiría Jairo, cierto? Diría: si nos hubiera presentado esta mujer acá, si tal vez hubiera corrido más rápido, hubiera alcanzado a que mi hija la sanara antes de que muriera, ¿cierto? Porque eso es lo que a nosotros nos pasa como seres humanos. Decimos: si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo hubiera hecho aquello. Pero resulta que Dios todo lo tiene bajo control. Resulta que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Y Jesús alcanza a escuchar y le dice a Jairo: Jairo, te digo, tan solo cree. Porque Dios hoy te está diciendo: tan solo cree. No importa que la gente de afuera, que tu familia, no importa que los mismos amigos te digan: ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues ayunando? ¿Para qué sigues clamando si no has visto una solución en tu vida, si no has visto respuesta? Porque eso es lo que hace el enemigo, a mandarnos dardos a nuestra mente, o también utilizar a la gente más cercana. Pero ahí es cuando Dios te dice: tan solo cree en el milagro que yo voy a hacer, tan solo sigue confiando en mi poder, en lo que yo voy a hacer al final de que termines esta prueba. Y me imagino que ese camino se le hizo largo a Jairo para llegar hasta la casa, pero Jairo tuvo fe y siguió esperando en Dios y no desmayó. Y algo que me llama la atención, y es que al momento de que Jesús empieza a caminar para ir hacia la casa de Jairo, Jesús no permite que vayan todos los discípulos, sino que solamente toma a 3. Toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice: acompáñame, ¿cierto? Y se lleva a Jairo. Y es que resulta que para ver los milagros en nuestra vida no necesitamos cantidad de gente, sino que Dios necesita calidad, gente que le crea, porque con la gente que le cree es con la gente que Él trabaja. No puedes permitir la duda, la incredulidad. Entonces por eso Él se llevó a los discípulos y con ellos fue hasta la casa
¿Y cuál sería el asombro de Jairo? ¿Ya qué va a hacer? Ya no hay nada que hacer, pensaría él y pensaría la esposa. Pero Jesús entrando, solamente deja entrar a la mamá de la niña, a Jairo y a sus 3 discípulos, y solo con ellos hace el milagro. Y le dice a ellos, la niña no está muerta, la niña solo duerme. Y le dice, Talita Cumi, hija, a ti te digo, levántate. Porque esos son los milagros que hace el Señor cuando nosotros le creemos a Él. Esos son los milagros que Dios hace en tu vida. Que cuando tú lo ves muerto, Dios lo resucita. Que cuando tú lo ves perdido, Dios te lo devuelve multiplicado al 100 por 1. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Amén. ¿Cuántos le creen al Señor en esta noche? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo en su vida, puede hacer algo en sus hijos, puede hacer algo en su familia? ¿Cuántos de nosotros tenemos aquí familia que están apartados, que llevan años allá afuera en el mundo, o hijos que ya no quieren volver más a la iglesia y nos desesperamos en nuestra humanidad porque decimos, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Pero resulta que no es con nuestra fuerza, es con el poder de Dios. Cuando Él lo decida, y es que Él nos prueba a nosotros, Él mira hasta qué momento nosotros vamos a seguir confiando en Él, porque lo que Él quiere de nosotros es nuestra fidelidad y nuestro corazón, que le amemos a Él más que a todas las cosas en esta vida, porque todo esto va a pasar, pero lo que nos queda a nosotros es la vida eterna, lo que hayamos vivido para Él, lo que le hayamos servido a Él, lo que nos hayamos desgastado para Él. Amén, gloria al Señor Jesús. Cuando quiero hablarles de 3 cosas que no debemos de hacer al momento de que nosotros practicamos la fe. Y es que nos suele suceder mucho, ¿cierto? De que cuando estamos esperando una promesa de parte de Dios, o cuando hemos tomado una decisión de seguirlo a Él, muchos se van a levantar en contra y van a decir, te volviste loco, y es que vas a desperdiciar tu vida en esa iglesia, y tú con toda la juventud que tienes por delante. Pero ahí es cuando nosotros debemos de hacer caso omiso a esas voces, a esa palabra que quiere traer el enemigo, y creer a la promesa que Dios nos ha dado de que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y que Él cumple su promesa, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que nosotros debemos de creerle a Él y confiar en lo que Él tiene para nosotros. Amén. 3 cosas que no debemos hacer cuando estamos practicando la fe. Y es que cuando Dios promete algo, Él lo cumple en su tiempo y en el momento perfecto. No podemos ayudarle a Dios para que adelante lo que va a hacer en nuestra vida, ¿cierto? Porque cuando nosotros metemos nuestras manos o queremos hacerlo a nuestra manera, dañamos el propósito, el plan de Dios para con nosotros. Muchas veces decimos, no, es que se está demorando mucho el negocio que voy a hacer, entonces voy a hacer acá un chanchullo para que me salga más ligero. Y resulta que todo lo que inicia mal, termina mal, ¿cierto? Porque lo que inicia mal no tiene la bendición de Dios. Debemos de confiar y esperar en lo que Él va a hacer. Un ejemplo muy claro es el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Dios le había prometido que serían padres, pero Sara, al ver que ella ya era anciana de avanzada edad, que ya había cerrado ciclo, ¿cierto? Ella dijo, no, pues hasta se dio, no, pues yo cómo voy a dar a luz si yo tan vieja que soy, ¿cierto? Entonces Sara, en su mente humana, en nosotros que somos, y todo lo queremos arreglar a nuestro modo y a nuestro antojo, y creemos que todo va a salir bien. Sara quiso ayudarle al Señor y le dijo a Abraham, Abraham, tengo a mi concubina, Agar, llégate a ella para que tengas un hijo, ¿cierto? Y Abraham, tan obediente fue
y se llegó a ella y tuvieron un hijo. A la edad de 86 años, Abraham fue padre de Ismael. Y podemos ver aún hasta este tiempo las consecuencias de la desobediencia de Sara, ¿cierto? Desde que Ismael nació, desde que Isaac nació, tuvo problemas con Ismael y entre ellos dos se peleaban y eran enemigos por todo. Y aún hasta ahora podemos ver los conflictos que hay con el pueblo de Israel a causa de la generación de Ismael, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos por qué meter las manos donde Dios tiene ya todo planeado y tiene todo escrito para nosotros. Nosotros solamente lo que debemos de hacer es confiar en Dios, seguir creyéndole a Él, confiar en Él, en sus promesas, que Él la cumplirá tarde o temprano, amén. Entonces no pretendamos ayudarle a Dios, porque Él sabe lo que hace y cómo lo hace y cuándo lo hace, amén. Porque muchas veces nosotros no entendemos y decimos, Señor, pero ¿por qué así? Señor, pero ¿por qué? ¿Cierto? No entendemos, pero es que los planes de Dios son perfectos y debemos de confiar en su santa y divina voluntad. La segunda cosa o lo que no podemos hacer es dudar. Porque cuando nosotros dudamos, interferimos en el plan perfecto de Dios. En Mateo 14, del 29 al 31, se presenta un caso, y es que los discípulos están en el mar, y los vientos están recios, las olas del mar están altas, y Jesús está caminando sobre las olas del mar. Y Pedro lo reconoce, porque todos decían, es un fantasma, pero Pedro le dice, Jesús, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti. Y Jesús le dice, ven. Pedro entonces baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y es que cuando nosotros desviamos nuestra mirada de este Jesús y empezamos a mirar las olas fuertes del mundo y empezamos a ver los conflictos y empezamos a ver los problemas que se nos presentan, es cuando empezamos a dudar, pero es que no debemos de bajar nuestra mirada, debemos de seguir mirando al autor y consumador de la fe, que es este Dios poderoso, porque cuando miramos las adversidades de este mundo nos hundimos, porque empezamos a confiar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en lo que nosotros podemos hacer, y es que nosotros no podemos hacer nada. Si tú has tomado la decisión de seguir a este Jesús, hazlo con convicción, creyendo en que Dios te dará la victoria en todo lo que tú hagas, porque Él ha prometido estar contigo. Sí, en este mundo tendremos aflicciones, pero Él dice, no temamos porque Él ha vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, ¿qué miedo podemos tener? ¿O qué angustia podemos tener si Él ya tiene la victoria asegurada para nuestra vida? Así que mi consejo en esta noche es que no voltees tu mirada, que no mires al mundo, no mires lo que has dejado allá, no mires los amigos de allá, porque ellos te van a arrastrar a las olas del mar y te van a hundir. Mira a este Jesús, pon tu mirada en Él, que Él tiene cosas grandes para tu vida, tiene promesas para ti, y son promesas de bendición, son promesas para hacer de tu vida un bien, para hacer de tu vida bendición, amén. Así que no le creas a las voces que te dicen allá afuera que tú no eres capaz. ¿Para qué te vas a hacer bautizar si no vas a ser capaz? Pero es que no es con tu fuerza, es con la fuerza de Jesús. Y si Dios te ha permitido estar hasta este punto de tu vida, es porque tiene un plan perfecto contigo. Así que no dudes de lo que Dios te ha entregado, porque Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito especial. Pero muchas veces no se cumple ese propósito porque dudamos de lo que Dios ha dicho de nosotros. Así que le invito para que usted le crea a este Jesús de Nazaret, que tengamos calma y sigamos mirando al Maestro, porque Él tiene todo bajo control.
27 al 29, le dice Jesús a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, has creído. Pero bienaventurados los que creen aún sin ver. Amén. Bienaventurado usted y yo que creemos aún sin ver visto la promesa, aún sin haberlo visto a Él, pero es que lo sentimos y hemos creído lo que Él nos ha prometido, y es que tendremos una vida eterna con Él. ¿Cuántos lo creen y cuántos quieren estar allá con el Señor? Que si hoy morimos sabemos que nos vamos con Él, que si hoy nos toca partir de esta tierra, le hemos creído al Salvador, de que nuestra alma, nuestra vida estará con Él allá en el cielo. Porque, hermano, joven, amigo, una vida cada sufrimiento, porque la vida en esta tierra es de sufrimiento. No todo es color de rosa. Hay hambres, hay dolencias, hay enfermedades, hay tantas adversidades que se presentan a nuestra vida, tantos jóvenes que se están quitando la vida por la salud mental, emocional, porque se sienten solos, porque no han conocido a este Dios maravilloso, porque creen que la única solución es quitarse la vida, cuando la solución es este Padre amoroso. Y si Él dio su vida por amor a ti, por amor a mí, ¿por qué no desgastar nuestra vida a favor de Él? Si Él lo dio todo por amor a nosotros, siendo nosotros una escoria de este mundo, pero Él nos ha visto con amor eterno, nos ha visto con gracia, con bondad. El enemigo a nosotros nos desprecia y no ve el valor que Dios ve en nosotros, pero Él sí ve lo que Dios tiene para entregarte, y por eso te lo quiere arrebatar. Por eso ha levantado tantas cosas a tu vida, tantas adversidades, tropiezos, y tú dirás: pero ¿por qué? Si yo tomé la decisión de seguir a Jesús, ¿por qué no veo que me ayude? Porque veo que antes todo está en mi contra. Pero es que el enemigo sabe lo valioso que tú eres para el Señor, sabe lo grande que Dios te va a entregar, que por eso te lo quiere arrebatar de tus manos. Pero tú hoy tienes que pelear la buena batalla de la fe y creerle al Señor, apersonarte de tu problema, de tu necesidad, y comprometerse con el Señor. Si nosotros nos comprometemos con el Señor, Él nos va a sacar a nosotros en victoria. Cuando le damos una alabanza a este Dios grande y poderoso, ¿cuántos le creen a este Dios que dio su vida por amor a nosotros? Así que, hermanos, hoy Dios está contando con la gente que le cree. ¿Cuántos de ustedes le creen a este Señor? ¿Cuántos de ustedes le creen a este Maestro? ¿Cuántos de ustedes creen en su promesa y que ha dicho que estará con nosotros? Y si Él te ha hecho una promesa a ti, cree lo que Él te la va a dar. Tú no estás solo. Jesús ha prometido ir contigo como poderoso gigante. Hoy los invito para que se pongan en pie. Y si alguno de ustedes ha visto que ha menguado su fe, que está poniendo más su mirada en las cosas de afuera y te estás hundiendo, hoy Jesucristo te dice: toma mi mano, porque yo no te dejaré hundir, pero solamente debemos de creerle a Él, de confiar en Él. Señor Jesús, hoy te pido, Jesús, por cada joven, te pido por cada adolescente, por cada señorita, por cada hermano que está en este lugar, Señor. Que tú, Jesucristo, seas aumentando la fe, Señor. Que cualquier adversidad, cualquier problema que se haya levantado en contra de nosotros, tú tienes el control de nuestra vida. Que aunque las olas se levanten altas y recias y quieran derrumbarnos, confiamos en ti, porque tú tienes el control de nuestra vida. Tú tienes el control de nuestro presente, de nuestro futuro. No importa lo que tus ojos terrenales estén viendo en este momento. Mira con tus ojos espirituales la bondad de Dios, la promesa de Dios.
Confía en Él, apérrate de su mano. Señor, te pido que rompas cadenas, que rompas ataduras, que ayudes a cada uno de nosotros a seguir confiando, a seguir creyendo a tu promesa, a no menguar en nuestra fe, a no dudar de los planes que tú tienes para con cada uno de nosotros, a que seamos esos soldados valientes y guerreros que pelean la buena batalla de la fe, porque le queremos echar mano a la vida eterna y no dejar que el enemigo nos la quite, porque esta vida eterna tú nos la has dado en nuestra mano, Señor Jesús, y es solo con tu gracia, es solo con tu fuerza que podemos llegar allá, a la patria celestial, que esa es nuestra esperanza, Jesús.